Muy buenas tardes a todas estas intrépidas personas que han venido después de comer, probablemente deseando tomarse un café, pero bueno, estáis aquí, os lo agradecemos. Ya sabéis que estamos aquí para hablar de Malka Older. Yo soy Cristina Jurado, pero lo importante es ella, que ha tenido a bien venir al festival, y el festival la ha invitado. Yo, por mi parte, quiero dar las gracias al festival por contar conmigo para poder presentar a esta autora que, bueno, no hay muchas oportunidades muchas veces de encontrar a autoras que admiras, y para mí es un privilegio estar aquí. Una de las cosas que quiero es empezar a hablar un poco sobre la trayectoria vital de Malka, para quien no la conozca, antes de entrar a hablar sobre sus obras. Concretamente, la que más vamos a hablar es de La imitación de éxitos ya conocidos, que es esta obra de Crononauta que se publicó hace unos meses, creo que fue a finales del año pasado. Pero Malka tiene muchísimas otras obras y una vida apasionante que yo espero que ella pues desgrane aquí un poco con nosotros. Antes de nada, bienvenida, Malka. Muchas gracias, y gracias otra vez al festival y a Crononauta también por apoyar esta visita. Muy bien. Como veis, Malka habla español perfectamente y hablaremos un poco más de sus raíces hispanas. Y si no sabéis mucho de su trayectoria, yo os voy a contar un poquito. Esta es la parte que a mí, siempre lo digo, es la parte que más me gusta, porque es cuando podemos fardar de nuestros autores visitantes. Malka es escritora, socióloga y trabajadora humanitaria. Para daros una pequeña pincelada de su formación, es licenciada en literatura por la Universidad de Harvard, o sea, nada más y nada menos. Tiene un máster en Relaciones Internacionales y Economía por la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad Johns Hopkins, y no solamente eso, sino que también tiene un doctorado en Ciencias Políticas por el Instituto de Ciencias Políticas de París. Y su trabajo, concretamente su tesis doctoral, exploraba la gobernanza y las respuestas a los desastres aplicados a casos de desastres naturales como el huracán Katrina, por ejemplo, o el tsunami de Japón del 2011. Eso en el tema de formación o de educación, pero que además ella actualmente es profesora asociada de la Escuela para el Futuro de la Innovación en la Sociedad en la Universidad Estatal de Arizona. Y también es investigadora, además de todo esto que os estoy contando, es investigadora asociada para el Centro de Sociología de las Organizaciones. Una de las cosas más interesantes de su vida, que yo he podido recabar, es que lleva más de una década trabajando en el ámbito de la ayuda humanitaria y el desarrollo económico, con labores de diseño y aplicación de estrategias para la respuesta en momentos de desastres naturales, tanto en la oficina de Darfur como en programas de desarrollo en Indonesia, Sri Lanka, Uganda, Japón, Mali, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, tiene el pasaporte lleno de visados y ha viajado muchísimo por el mundo. Yo creo que esto lo vamos a tratar luego también en su obra, porque se va a reflejar. Vamos ahora con los premios. Recibió el Prometheus Award en el 2019, otorgado por la Libertarian Futurist Society. Ha sido finalista del John W. Campbell Award como nueva escritora en el 2017, y sus obras han sido recomendadas en numerosos lugares, como por ejemplo Washington Post, Kirkus Reviews, etcétera, etcétera. Es un largo etcétera. Una de las cosas que seguramente la conoceréis también por otras obras, tiene el Centennial Cycle, Infomocracy, que salió en 2016, seguramente que lo habréis oído hablar de él. Null States es la segunda parte de la saga, que aparece en el 2017, y State Tectonics es el cierre de la saga, que fue publicado en el 2018, aunque todavía no está traducido al español. Yo lo dejo ahí, a ver si nos animamos a traducirlo. Su antología And Another Disasters recoge cuentos y poesía, porque ella también cultiva la poesía, sobre su visión de futuro, y examina temas como la otredad, la identidad y la compasión.
Pero es que además de todo esto, por si fuera poco, ella está muy implicada en la creación de tramas, historias audiovisuales en formato audiolibro para la plataforma Serial Box, y entre ellas están In Step, episodios de la serie Máquina, Orphan Black, The Next Chapter y Born to the Blade. Como veis, es muy versátil y trabaja en múltiples formatos. Como os anunciaba antes, vamos a tratar sobre todo, bueno, vamos a hablar de toda su obra, pero en La imitación de éxitos ya conocidos, que es esta obra que tenemos hoy aquí, que es la que tenemos traducida al español por Crononauta. La traducción es de Carla Strutz-Bataller y estuvo publicada originalmente por Tor.com. Ha estado nominada a la mejor novela corta en los Hugo, en los Nebula, en los Locus, en fin. Sí que es verdad que en la parte de detrás, sí, en la contraportada, quiero decir, se habla un poco de la trama y del argumento, pero a mí me gustaría que fueras tú la que nos comentases una breve sinopsis sin destripar demasiado de qué va esta novela. Sí, claro, y muchas gracias por esa introducción tan halagante. Pues sí, pues muchas gracias. Este libro corto, La imitación de éxitos ya conocidos, que empecé a escribir en 2020, o sea, en un momento muy fuerte de la pandemia, que yo me encontré que no podía leer cosas que no eran cosas que me reconfortaban, o sea, cosas que me daba algo de amparo, que me daba un sentido de estar cuidada, así, y quería escribir algo así. Así que empecé con buscar todas las cosas que me daba esa sensación en leer. Confort. De confort, pero que realmente las cosas que yo leo para el confort no son siempre las cosas súper suaves, porque yo también leo misterios y cosas, bueno, el Murderbot, por supuesto, que supongo que se conoce aquí, que es una cosa con mucha violencia, además, que se enfrenta con muchos problemas del mundo, bueno, del universo, pero tiene esa sensación de que estás leyendo algo que te cuida, que no te da una sorpresa terrible en las páginas finales. Entonces empecé a escribir una cosa que tenía misterio, que tenía romance, que trataba con la academia, que es otra cosa que siempre me engancha un poco el interés. Y bueno, y no hasta casi el final me di cuenta que también estaba escribiendo algo que tenía que ver con la isolación, con los problemas de decidir si vamos a continuar con una solución intermediaria o si vamos a cambiar las cosas. O sea, que tenía mucho que ver con lo que estaba pasando en ese momento, con la pandemia y bueno, el mundo más grande también. Entonces, es un misterio de asesinato que toma lugar en un gigante gas, que de hecho es Júpiter, aunque no lo llaman así. Es unos cuantos siglos después de que la humanidad tenía que dejar la Tierra por razones de problemas ecológicos. Pero con tanto tiempo ya han creado una sociedad que funciona allí en las plataformas que van alrededor de Júpiter. Y bueno, en este mundo tenemos una investigadora que está intentando saber lo que ha pasado a una persona que desapareció y su ex novia que trabaja en la universidad. Y la historia es una policíaca, digamos así, pero también tiene mucho que ver con otras cosas. De hecho, una de las cosas que quería preguntarte era por el título, porque sé que hay una segunda parte, ya os lo vamos a ir avanzando. Hay una segunda parte que es The Imposition of Uncanny Obstacles. Unnecessary Obstacles. Y estos títulos tan largos, ¿hay alguna razón? Sí, pero no es una razón muy buena. Pero
Por una parte es buena, porque yo, como dije, quería escribir algo que realmente era lo que me daba las ganas en ese momento, una cosa que me daba placer en escribirlo y que ojalá de placer en leerlo también. Entonces, me estaba dando permiso para escribir como me gustaba. Y yo, bueno, me gustaba escribir de diferentes maneras, pero en ese momento quería escribir algo que tenía algo de ese sabor de los libros un poco viejos, un poco antiguos, que tienen un lenguaje muy interesante, elaborado. Bueno, no es para todos, pero a mí me gusta. Y también me divertí muchísimo en escribirlo, porque pensar en palabras raras, antiguas de otros idiomas, que era una cosa muy interesante también en hacer la traducción, porque como el original en inglés tiene muchas palabras de francés, de japonés y de español y otros idiomas, pues claro, cuando lo traducimos en español, teníamos también que cambiar esas palabras que eran en español a otro idioma para mantener un poco esa distancia, ¿no? Así que, bueno, todo el lenguaje del libro es un poco así, un poco complicado. Y bueno, y encontré ahí la frase, porque solo encontré el título después de haber escrito todo. Y era una frase del libro que yo creo encapsula mucho de lo que tiene que ver el libro. De hecho, el título inicial he leído por ahí que era Rings and Rails, que es Anillos y Raíles o algo así. Sí. Porque la semilla de hace muchos años de ese libro era una idea de que yo me preguntaba cómo la humanidad podría vivir alrededor de un gigante gas. Y pensaba entonces en unas plataformas que estaban en unos rails y en unos raíles, vías de tren. Sí, unos anillos que circunnavigaban el planeta y que quizás se movía de manera geosincronizada. Y bueno, tenía esa idea y había pensado en que tendrían, por supuesto, tendrían un zoológico para tener animales, porque no habría nada. Y la humanidad quisiera tener algo de sus raíces en la tierra, algo de la vida de otras especies, de otros seres. Y bueno, así que tenía eso, y eso era lo que utilicé cuando me dije, quiero escribir un misterio con romance y academia y no sé qué, y lenguaje así elaborado y ya. De hecho, en la novela llamas al planeta gigante directamente. Las protagonistas son Mosa, que es la detective, y Flatey, que es una ex que ahora está trabajando en el ámbito de la educación superior en una universidad. Y digamos que retoman su relación porque ocurren una serie de eventos que hacen que la detective vaya a intentar descubrir qué ha pasado con una persona que aparentemente ha desaparecido o posiblemente haya muerto, ¿no? Lo que me parece muy interesante es que en el world building que has escrito has creado un tipo de tecnología que yo no diría que es la que estamos acostumbrados a ver cuando nos proyectamos en el futuro, que es normalmente el láser, espadas láser o muchos botones como yo digo, muchos botones con luces, sino que es todo más bien palancas, poleas, mecanismos. Es casi steampunk o victoriano, pero proyectado hacia el futuro, que eso me parece muy interesante, y también cómo has creado esos anillos que son vías de tren que se unen a los anillos originales de Júpiter para crear un entramado de plataformas en las que viven las personas, y cada plataforma es distinta y se dedica a cosas distintas. Entonces, ¿cómo decidiste o cómo llegaste a decidir, bueno, yo quiero que la tecnología se vaya por aquí y no vaya por lo que siempre hemos visto, quizás? Bueno, es muy buena pregunta, y ya a estas alturas no estoy tan segura de exactamente cómo se combinaron todos, pero yo sé que a mí me parecía algo muy fortuito porque, bueno, por un lado, siempre me interesa mucho
las ideas diferentes de cómo puede ser el futuro. O sea, por un lado porque ya es muy aburrido ir con lo de siempre, pero por otro lado porque no me gusta, bueno, me fastidia mucho esa idea de que hay un futuro y parece el futuro que siempre imaginábamos en las pelis y todo. Claro, es una posibilidad, pero hay muchas otras posibilidades. El futuro no es siempre progreso o avance, y tampoco sé si ese futuro de lightsabers y tal es un avance. Pero bueno, quería pensar en otra cosa y claro, como es realmente una novela post-apocalíptica, pues también tenía que haber, o sea, hay siglos en esta novela que no se habla mucho, pero un poquito, que han pasado, que eran muy, muy difíciles. O sea, que esto no es un mundo, un universo, un futuro en que han tenido todos los recursos y todo lo que tenemos aquí en la Tierra sin problemas. Tenían muchos problemas, tenían que hacer muchos esfuerzos para llegar a Júpiter y crear un ambiente en que podrían vivir. Así que, por ese lado también, tiene sentido que no están en un mundo así de tecnología perfecta y avanzada, no es algo que han recreado. Pero, por otro lado, y por esto que digo que me sentía muy fortuito, como yo quería hacer un misterio que sonaba un poco a los misterios de la edad de oro de las novelas policíacas. A Holmes y todo esto. Sí, Holmes y Dorothy Sayers y todo eso, pues un ambiente en que había muchísima bruma que venía del gigante gas, que no habrían comunicaciones instantáneas o digitales como tenemos ahora, porque claro, es un ambiente que no se podría hacer eso, que todo el mundo viajaba por tren, o sea, muchas cosas que yo quería tener en el libro, de todas formas, que encajaba súper bien con esta idea de estar en un gigante gas, en una planeta, haciendo las cosas desde el metal de los asteroides y, o sea, diseñando cosas nuevas que imitaban un poco lo que había en la Tierra, pero con mucha dificultad. Así que para mí... O sea, que de Londres brumoso victoriano nos vamos a unas plataformas en Júpiter con bruma, pero distinto, ¿no? Sí. Y una de las cosas también muy interesantes es la relación entre las protagonistas, que han tenido una relación anterior y ahora la retoman, porque de alguna manera yo cuando estaba leyendo la novela pensaba, es como la propia reconstrucción de la sociedad en ese gigante gaseoso también se ve reflejada en la reconstrucción de la relación entre las protagonistas, ¿no? Es verdad que cuando empezamos la novela se empieza desde el punto de vista de una de ellas, pero el resto de la novela se cuenta desde el punto de vista de la otra. Y me gustaría saber cómo se te ocurrió incorporar el romance y de esta manera a una historia de detectives. Pues, como dije, quería escribir un romance, así que lo metí. Pero aparte de eso, una de las cosas que me encanta leer son libros que toman, que reimaginan el Sherlock Holmes. Y me preguntaba por qué. Y además, cuando estaba preparando para escribir esto, releí todo de Holmes. Y la verdad es que, bueno, hay cosas buenas, pero hay muchas cosas que no son muy buenas en esas historias. Que sí, que no se han envejecido como el vino, digamos. Pero sí que me encantan las reimaginaciones de Holmes, que hay muchas muy buenas que también puedo recomendar, y me preguntaba por qué esto me atraía tanto cuando veí una novela que es el Holmes en no sé qué. Y bueno, aparte del misterio, que me gustan mucho los misterios, la otra cosa que me di cuenta que me atraía mucho es la relación, porque es fundamental, ¿no? En los cuentos Holmes es la relación entre Holmes y Watson, que otra vez, en los originales, realmente no. Pero es una relación que da lugar, que ofrece muchas posibilidades de explorar relaciones de afecto, de varios tipos de afecto, salud, entre dos personas que
piensan de manera muy diferente, o sea, que tienen cerebros que funcionan de una manera muy diferente, pero que encuentran una manera de trabajar juntos y también, bueno, de tener una relación que sea de amigues, que sea una relación romántica. Y eso me fascinaba porque sí, tenemos Holmes como un personaje neurodivergente y Watson que tiene sus cosas, pero es un poco más neurotípico. Y cómo encuentran esa alianza. Entonces, eso quería explorar y como prefiero los romances, pues ya es un romance, así. Y además una de las cosas a mí que me ha gustado mucho es la manera en la que tratas la universidad, los estudios universitarios en Gigante. Pleiti, de hecho, es una investigadora en Classical Studies, pero estos estudios clásicos no es lo que nosotros consideramos estudios clásicos hoy en día. Los estudios clásicos en Gigante se dedican a estudiar los ecosistemas y las formas de vida de la Tierra, que recordemos que era el planeta que se dejó atrás. Y mientras que los estudios modernos en Gigante se aplican a cómo se gestionaría la habitabilidad por parte de los humanos de este planeta. ¿Cómo empezaste a diseñar este prácticamente programa de estudios en un lugar tan extraño como Júpiter o Gigante? Pues sí, pensé que este momento de dejar atrás la planeta y además de saber que es de nuestra culpa, que no podríamos seguir viviendo acá, sería un trauma muy importante y un esquismo además en la historia. Así que me parecía que en una academia, entonces después, y además 2-3 siglos después, esto sería un punto súper importante que dividiría entonces los estudios de otra manera de lo que estamos acostumbrados aquí. Y eso me deja explorar un poquito lo que, bueno, por un lado, el prestigio que damos a todo lo que es lo antiguo y lo viejo, y pensar un poco en eso, en cómo vemos así de manera un poco exagerada, un poco, como decimos, de rose-colored glasses, las cosas que son viejos, que son de atrás, que no hemos conocido nosotros. Y así que eso es un tema que me interesa, pero por otro lado quería mirar, porque otra vez estaba escribiendo en la pandemia y me frustraba mucho que la gente decía, solo queremos volver a lo normal, solo queremos volver a lo que teníamos, aunque, bueno, las raíces del problema con que enfrentábamos eran en ese normal, ¿no? Entonces, y además, cuando hay un esquismo así, hay la oportunidad de crear algo mejor. Uh-huh. Entonces, quería jugar un poco con esas ideas de qué hacemos cuando hay un crisis. Es que siempre estamos mirando hacia atrás, hacia lo que inventamos en la mente como la vida que era. Y cómo pensamos en avanzar, en movernos hacia algo mejor, aunque no sea tan familiar, tan normal. Uh-huh. Entonces, como decías, eso hay un paralelo ahí con la relación entre las protagonistas, pero para mí era algo muy fuerte, sigue siendo algo muy fuerte con cómo manejamos nuestro papel como humanos en este mundo. Y además eso viene excelentemente, esta respuesta tuya, colación a lo que estaba yo pensando sobre tu propia trayectoria vital, porque tú tienes una gran experiencia a la hora de tratar en situaciones en las que desastres naturales han tenido un gran impacto en zonas que ya a lo mejor incluso habían sufrido, estaban empobrecidas, con lo cual me gustaría saber de qué manera crees que ha influido tu trayectoria en los proyectos humanitarios en tu narrativa. Sí, seguramente, porque, bueno, hombre, pasé muchos años trabajando en las preparaciones para los desastres, por un lado, y también en las respuestas. Y sí, es un dinámico que se ve muchísimo en cómo, por ejemplo, los gobiernos o cuando la gente han perdido mucho, quieren reemplazar lo que había en vez de
crear algo nuevo. Y bueno, hay gente también afectada que quiere lo que tenía en vez de crear algo nuevo. Y también, por otro lado, crear algo nuevo es algo muy costoso, no solamente en términos de dinero o recursos, pero en el tiempo. Y que la gente que necesita volver a una vida, sea lo mismo o diferente, que no pueden esperar siempre hasta planificar todo un pueblo perfecto. Así que es una tensión con que he trabajado mucho en esa carrera y bueno, me interesa mucho porque no hay una solución perfecta ahí, que creo que también se nota en la novela. Pero es algo que me interesa, es algo que tenemos que seguir un poco trabajando, pensando, considerando eso. Espero con un poco más de intención. O sea, en vez de ser más fácil hacer esto o debemos hacer esto, pero mirar un poco cómo está afectando a las comunidades y la gente afectada. Y por eso yo creo que quizás te has decantado por la ciencia ficción en este caso, porque te permite explorar todo esto de lo que veníamos hablando, ¿no? En vez de hablar de un futuro, hablar de posibles futuros, ¿no? Y de cómo las comunidades pueden gestionar según sus necesidades. Claro. Y para mí la ciencia ficción es una técnica para distraer un poco el lectore, que se distraen un poco con este world building, este mundo que es un poco diferente con la tecnología, con los cambios, hasta que en cualquier momento, cuando ya estén disfrutando, estén pensando en el trama y tal, se dé cuenta que de hecho no es un libro acerca del futuro, es un libro que trata con el momento de ahora, con el presente, porque, hombre, no sé qué va a pasar en el futuro, no puedo escribir acerca del futuro, estoy escribiendo de ahora. Pero es una técnica de cambiarlo, como uno de esos espejos, no sé cómo decirlos, funhouse mirrors. ¿Espejos que se reflejan o cómo? Un espejo que se refleja pero raro, ¿no? Así que se distrae un poco con... deformes, que deforman un poco, ¿no? Se distrae con lo que es raro hasta el momento del reconocimiento. Y espero que eso da un poco el impacto que quiero. Una pregunta que tengo sobre el libro, que a lo mejor es un detalle muy, muy pequeño, pero lo he notado en otra autora como Aliette de Bodard. ¿Qué pasa con el té? ¿Por qué hay tanto té últimamente en la ciencia ficción? Y te lo pregunto a ti porque te tengo aquí. Es reconfortante. No sé, a mí me gusta. Además es algo que suena mucho de esos libros que dije de la Edad de Oro, de la gente. Y yo me di cuenta, estaba leyendo una serie enorme de la autora británica Anne Perry, que ha escrito no sé cuántas novelas, y bueno, y cada vez que los personajes que tenían muchos problemas y dificultades y peligros se sentaron para tomar un té y trataban un poco cómo lo hicieron y todo rito y eso, y yo me sentía como lectora un poco de alivio. Entonces, pues, lo metí en el libro porque quiero dar un poco de alivio y además a mí me gusta mucho la comida. Me gusta mucho, bueno... ¿A quién no? ¿A quién no? Vamos. La bebida en el sentido de... Bueno, toda la bebida, vamos. Y ahí quiero poner esas cosas también en el libro. Así que también hay comidas y comidas de diferentes partes del mundo, porque es como lo que sobrevivió de la humanidad se ha trasladado a Júpiter. Creo que hay muchas culturas representadas ahí y quería poner las cosas que vamos a traer son, entre otras, la comida que tenemos que nos hace pensar en el hogar, en la tierra, ¿no? La música, espero, y una de las cosas que dan confort, así que... Muy bien. Y bueno, habíamos apuntado antes que va a haber un segundo título de la saga. ¿Y hay alguna posibilidad de que la serie continúe? Sí, es cierto. De hecho, deben anunciarlo hoy, pero no sé, bueno, porque no tengo control sobre estas cosas. Pero ya he firmado para tener una tercera
una cuarta y una quinta. Bien. Vamos, quién sabe en este mundo lo que va a pasar, pero la tercera por lo menos ya está escrito. Y eso sí creo que va a salir el año que viene en inglés. De español no sé todavía, pero esperemos ojalá. que salga también en español muy pronto, pero también a raíz, un poco al hilo de lo que estabas contando, yo quería hablar un poquito también del ciclo que tienes con Infomocracy y el resto de obras en esta trilogía, porque quizás algunas personas que estén aquí la hayan tenido la oportunidad de leerlo y creo que presenta yo creo que un escenario político muy interesante teniendo en cuenta los tiempos que corren, y me gustaría que comentases un poco brevemente qué es lo que podemos encontrar en Infomocracy. Sí, bien, pues Infomocracy toma lugar, bueno, no tan en el futuro como este, es, digamos, 50 años, 60 años en el futuro. Y es un mundo en futuro en que el Estado-Nación casi ya no existe. Hay algunos que pertenecen ahí, pero la mayoría del mundo participa en un sistema que llamo microdemocracia, en que la unidad política es de 10.000 personas, que se llaman centenal, 100.000 personas, que se llaman centenal, y es de población, no es de territorio, que es importante porque me parece que tiene más sentido. Y así que como es de población, puede ser como una ciudad, un barrio muy denso, o puede ser mucho territorio que no tiene mucha población. Y cada centenal puede elegir su gobierno desde todos los gobiernos que existen en el mundo, que son más o menos, creo que lo puse a 2.000. Así que, y algunos de ellos son muy locales, son tan solo de unos tantos centenales ahí en un lugar donde tienen los intereses locales muy presentes, y otros son globales y puede tener centenales en todo el mundo, así. Así que es un mundo en que el gobierno no está tan vinculado a la ubicación o el territorio como ahora, que cambia muchas cosas y cambia cómo se vota, cambia cómo se gobierna y se elige. Y bueno, el primer libro tiene que ver con las elecciones. Y hay muchas cosas que... O sea, siempre que yo describo el libro así, tengo que describir así el sistema, pero también tengo que decir que, bueno, hay peleas con katanas y... Eso siempre es un plus. Sí, debe ser un thriller político. Hay muchas cosas que pasan con las elecciones, que hay sabotage y otras cosas. Y bueno, es una cosa que tiene que ver con lo que, o sea, otra vez, con el momento de ahora, en que hay, bueno, la otra parte que no dije es que hay si el sistema político se ha fragmentado así, el sistema de información, que se ha hecho un bien público, se ha unificado. O sea, que hay una organización que maneja toda la información, pero no lo maneja de forma Big Brother de coleccionarlo y mantenerlo así, pero que distribuirlo es otra parte importante. O sea, que es una organización que intenta empujar la información a todo el mundo para dejarlos hacer mejores elecciones, para escoger mejor sus gobiernos, entre otras cosas. Y bueno, es una idea de cambiar un poco lo que tenemos ahora, que la mayoría de nosotros estamos en un país y no tenemos muchas opciones de cambiarlo. Tenemos, en cambio, muchas opciones de información. La mayoría de ellos no son muy buenas. Y bueno, quería cambiarlo y pensar un poco cómo podríamos vivir de manera diferente, cómo podríamos gobernarnos de manera diferente, pero con mucha acción, con peleas, con katanas. Sí. ¿Y cómo se te ocurrió una trama así? Porque claro, es una concepción política totalmente distinta a lo que estamos habituados, ¿no? Bueno, realmente la frustración, porque lo que tenemos no tiene mucho sentido, o sea, no es ni eficaz, ni eficiente, ni nada, y además no es muy democrática. Y como yo
como ya hablamos, había vivido en muchos países diferentes y viajado por más, y había visto muchos problemas, muchas guerras, los rastros de muchas guerras también, a causa de esos problemas de quién pertenece a dónde y cómo me puedo mudar y cómo puedo buscar algo mejor, y que no tenemos realmente muchas opciones en elegir. Y quería imaginarme algo diferente, tanto para mí también, porque siendo de los Estados Unidos tampoco tenemos muchas opciones buenas. Vamos, mejor que algunos otros lugares, pero en este momento, pues no. Entonces quería pensar, y a la vez estaba viendo como la información acerca de la política se estaba haciendo más y más granular. O sea que tenemos estas elecciones en los Estados Unidos, estamos, por ejemplo, y cuando yo era niña me acuerdo que ponían cada estado de un color diferente, pero ya en este momento están poniendo hasta los códigos postales, cada uno tiene un color diferente para decirte que en el barrio de ahí, bueno, quizás no te odian, quizás, pero sí que tienen una concepción del gobierno, de lo que quieren de su país, muy diferente que tú. Y bueno, y eso me parece súper interesante y súper raro, con toda la tecnología que tenemos, con toda la potencial que tenemos de tener gobiernos también granulares como esa información, de tener más opción de elegir lo que queremos. Me parece muy raro que vivimos en países enormes con tantas diferencias. Y bueno, no es un problema nuevo, y también han habido esfuerzos para resolver este problema, como el federalismo tal. Bueno, no quiero entrar en una discusión de la economía política, pero de ahí venía la idea de pensar un sistema diferente, que no sería tampoco perfecto, pero que daría un poco de perspectiva en mirar lo que tenemos. Otra vez es esa idea de un espejo imperfecto, un espejo que pretende ser del futuro, pero realmente es para darnos la idea que lo que tenemos ahora no es inevitable, es algo que podríamos cambiar. No necesariamente exactamente como describo en el libro, eso me da igual, pero cambiarlo a algo que funciona para nosotros. Y concretamente en los siguientes títulos, tanto en Null States como en State Tectonics, al final, ¿qué es lo que intentas conseguir con la saga? ¿Hasta a dónde quieres llegar? Si es que quieres, o quizás lo que quieres es no dar respuestas, pero quizás plantear otras preguntas. Sí, es explorar realmente cómo sería ese sistema diferente, porque como dije, no debe ser un sistema perfecto. Pero si yo, con toda la frustración que sentía con los medios de información en este momento, tenía la idea que me decía, ojalá que hubiera una fuente de información que todos más o menos estaban de acuerdo que sí, que podemos depender en eso, y es una adulta en todo ese ecosistema de la información, o sea, algo que se puede depender, que se puede creer. Y inmediatamente me dije, no, eso es una idea terrible y peligrosa, porque claro, si hay algo en que todo el mundo cree y se corrupte, pues ya tenemos un problema muy grande, ¿no? Pero me interesaba explorar un poco eso, si comenzamos con esta organización enorme acerca de la información, con gente que intentaba hacerlo bien, como en las ONGs donde yo trabajaba, que hacían muchos errores y tenían muchos problemas, pero más o menos toda la gente que trabajaba ahí quería trabajar para lo bueno, ¿no? Uh-huh. Y estaba intentando con mucho esfuerzo. Entonces, quería imaginarme eso y ver hasta dónde llegaba y ver qué venía después, además. Uh-huh. Entonces, sí, era una exploración de eso a través de la trilogía. Y también, de cara a tu experiencia en el mundo audiovisual, ¿de qué manera, cómo podrías describir tu experiencia? ¿Cómo llegaste, cómo te contactaron o cómo empezaste a trabajar en estas plataformas? Digamos que desarrollando un tipo de narración diferente, ¿no? Porque sí, te tienes que
adaptar a un formato distinto. Sí, aunque más bien audio que visual, porque no he hecho mucho con lo visual, pero... y además debo decir que lo que entonces se llamaba Serial Box, ahora se llama Realm, que es R-E-A-L-M, mucho más difícil de encontrar, pero bueno, no era mi decisión. Y también todavía hacen programas muy buenos, creo, aunque ya no trabajo con ellos tanto. Pero sí, era alguien que quería que yo trabajara en un equipo y era muy interesante porque escribir en equipo es algo muy diferente. Normalmente cuando escribo, de mi preferencia, más o menos escribo sola. O sea, no soy una de las que comparte mucho las historias hasta que están más o menos completos. Y trabajar en equipo, y además no hago... O sea, yo soy un pantser, que quiere decir que no planifico lo que voy a escribir. Escribo de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, hasta que tengo algo que puedo saber más o menos qué es el trama. Pero escribir en equipo obviamente no se puede hacer eso. Entonces fue muy interesante y muy, muy divertido escribir con otros escritores muy buenos, que a lo mejor conoces algunos, Cassandra Clare, Fran Wilde, Martha Wells hizo un episodio de una de las series, y fue una experiencia realmente súper. Bueno, te estamos escuchando hablar español, hay raíces hispanas e incluso españolas. Me gustaría que compartieses con todos los que están aquí por qué hablas español y un poco de tu historia relacionada con tus raíces. Bueno, hablo español porque mi mamá es cubana, pero ella se emigró cuando tenía 16 años, así que ya cuando yo nací hablaba inglés muy bien y más bien hablábamos inglés en casa, aunque siempre oía español, sobre todo cuando fuimos de visita con la familia, pero también mi mamá usaba español en la casa, solo que no era como el idioma primario. Pero también después estudié mucho. Viví un tiempo en España, en Sevilla, cuando estaba en la universidad. Y bueno, para decir la verdad, he tenido muchos novios latinoamericanos. Algunos que no hablaban inglés, que es una manera... Sí. Bueno, y también siempre leía mucho y una vez que podría leer en español, siempre leía muchos autores en español. Sí, eso también te quería preguntar sobre tus referentes de la literatura hispanoamericana y española. Sí, pues, a ver, española, Carmen Martín Gaite. Me gusta mucho Eduardo Mendoza porque siempre admiro mucho a los escritores que escriben de modos diferentes. O sea, Eduardo Mendoza tiene cosas cómicas, cosas largos y históricos y dramáticos y bueno, todo entre los dos. Javier Cercas, me gustó mucho cuando leí los primeros dos, el primero todavía. Y bueno, de los latinoamericanos he leído los clásicos, ¿no? García Márquez, Vargas Llosa, aunque tengo que decir que las últimas novelas de los dos no me gustaron nada, pero lo de antes habían cosas muy buenas. A ver, ¿dónde estoy? No sé, ¿quién más? Borges me encanta, me requete encanta. ¿Y algún cubano? Sí, pues Reinaldo Arenas y ¿cómo se llama? Zoe Valdés, que es más moderna y es muy, muy buena. Sí. No sé si alguno de vosotros o de vosotras tiene alguna pregunta, pero estamos llegando al final, así que hay un caballero. Me parece. Recuerdo un momento en la educación de los éxitos ya conocidos en que comentan que los viajes entre plataformas planetarias en tren son libres, a libertad de movimiento, que son gratuitos, y en Centennial Cycle hay centenas que son de modo más proteccionismo social y otras que son más de libertad económica. ¿Qué
tutela doctoral que ante un desastre fundamental como el fin de la vida en la Tierra, nos conviene como sociedad ir hacia el bien común y la defensa de las necesidades humanas básicas, o seguimos con una conveniencia de Bueno, creo que ya sabes lo que voy a decir, pero sí, ciertamente, y además no es solo mi opinión, pero de toda la literatura de desastres que tenemos, de todos los estudios que tenemos, es importante no solamente de perspectiva de ideales o lo que sea, pero en concreto la gente, o sea, las cosas van mejor cuando la gente se puede trabajar junta y bueno, hay muchos factores que podemos pensar en hacer eso más fácil o más difícil. Tendría que decir que el ejemplo de ese libro es un poco especial porque lo de los trenes entre las plataformas, o sea, es un caso especial porque no se puede caminar, porque es un gigante gas. Pero yo creo que el principio sí está allí, que si vamos a sobrevivir tenemos que encontrar maneras de cuidarnos a nosotros todos y de trabajar juntos en todo, porque eso es como funciona mejor. O sea, como dije, en toda la literatura eso no es un principio idealista, no, es lo que funciona mejor. Y hay muchos estudios de desastres, de postdesastres. Y lo que uno aprende en estudiar los desastres es que los desastres no son tan excepcional como pensamos. O sea, que realmente si eso funciona mejor después de los desastres y durante los desastres, también funciona mejor en la vida normal. Y es lo que tenemos que hacer. Pero gracias por la pregunta que me deja hablar de esas cosas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Allí? Claro. Una es cómo se retroalimenta tu trabajo académico con tu trabajo literario. Y la segunda es, en Infomocracy, si has llegado a algún tipo de conclusión. No entiendo que hay como un trabajo de prueba de concepto. Si has llegado a algún tipo de conclusión sociopolítica sobre cómo gestionar la identidad del territorio. Ok, muy buenas preguntas. Creo que tenemos mucho tiempo para elaborarlas. Bueno, acerca de información, Infomocracy, pues sí, hay muchas cosas que para mí son evidentes o se hacen evidentes a través de las tramas de los libros. Sí que los sistemas específicos, creo que eso puede cambiar, eso puede ser cosas diferentes, pero para mí lo que es importante, bueno, hay muchas cosas importantes, pero varios principios. Uno, que tenemos que seguir intentando mejorar los sistemas que tenemos, o sea, que no podemos decir, es democracia, ya, se acaba la historia, ya tenemos lo mejor del mundo y podemos estar aquí votando cada cuántos años y ya está. No, tenemos que ir mejorando a ver qué son los principios y los valores que queremos en un gobierno y cómo logramos ellos con cambiando un poco cómo nos gobernamos. O sea, si queremos una sociedad pluralista, una sociedad que podemos decidir lo que queremos hasta un punto más o menos granular, que si queremos maneras de resolver las dificultades entre grupos diferentes que tienen intereses válidos, pues ¿cómo vamos a hacerlo? Y tenemos que ir mirando porque tenemos tecnología que no existía cuando inventamos la democracia, ¿no? Tenemos otras maneras de decidir cosas, de votar, de participar. Entonces, eso es uno. Seguir mejorando, seguir cambiando, seguir intentando cosas diferentes. Otra cosa, que la información es fundamental para la democracia y en este momento es un bien súper importante y valorable y debe ser público. Y también tenemos que mirar maneras de protegerlo
y de guardarlo. Y perdón, la primera pregunta era... ¿Cómo se retroalimenta tu trabajo académico con Ah, tu sí. trabajo literario? Sí, pues como dices, se intercambian, ¿no? Porque por un lado yo creo que cuando empecé a hacer el doctorado, que era después de muchos años de trabajar, o sea, tenía como 8 años sin estar en la academia, pensaba que serían totalmente diferentes. La imaginación y la investigación. Pero de hecho no lo son. Me invitan a más conferencias académicas por razones de infomocracy que por mi trabajo académico, que puede decir algo de mi trabajo académico, pero por otro lado creo que es porque infomocracy está muy informado por las cosas que estaba estudiando cuando lo escribí. Por otro lado, para ser una investigadora que está haciendo las cosas que yo quiero hacer, yo sé, casi, tengo que tener la imaginación para preguntarme qué es importante que yo estudie ahora, qué son las cosas que no hemos preguntado. Y eso también es una cosa de la ciencia ficción. Bueno, muchas gracias a todas, a todos, a todos por haber venido aquí a este encuentro con Malka Older. Gracias, Malka, por compartir con todos nosotros tu obra, y ya sabéis que la podéis encontrar firmando la invitación de éxitos ya conocidos en el Firmógrafo. Bueno, donde se firma. Entonces, allí la tenéis, y muchísimas gracias, Malka. Gracias a ustedes por venir. Muchas gracias. Gracias a ti.